Buenos días a todos, a todas, ¿cómo estáis? Tenemos una nueva edición de la innovación en el centro, ya sabéis, este programa, estas conversaciones que tenemos con personas, con empresas del entorno innovador. Y esta vez, como veréis, lo hemos hecho en podcast. Estamos probando esta nueva posibilidad y tenemos con nosotros a Elsa de la Aza en esta ocasión. Hola Elsa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Saúl. Encantada de estar en tu espacio de Yo conversación. encantado también de que estés aquí. Voy a presentarte brevemente. En cualquier caso, pues nada, yo siempre hago una presentación en la que no cuento todo lo que habéis hecho, que es muchísimo, los invitados y las invitadas, pero bueno, un poco lo más importante, si no ya en LinkedIn te pueden encontrar. Pues básicamente Elsa es experta en innovación social. Actualmente está trabajando en el lanzamiento de 600 becas de formación de Google para favorecer la empleabilidad digital en FAD Juventud. Además, antes de todo esto, ha trabajado para distintas fundaciones en el ámbito de la innovación social, pero donde más tiempo pasaste, Elsa, Ujú. que además esto lo sé de buena tinta porque coincidimos en ese momento, en las oficinas, fue en BlaBlaCar, España. Estuviste ahí 4 años para ayudar al lanzamiento y a la consolidación de BlaBlaCar España, ¿no? Porque claro, BlaBlaCar es ahora mismo una empresa que, bueno, pues es más que conocida, pero también tuvo ahí sus inicios y tú estuviste apoyándolo muchísimo, me acuerdo, y bueno, pues vamos, siendo parte súper activa de todo ese crecimiento. Sí, Entonces, bueno, Elsa, si te parece, si hay alguna cosa que me he dejado que quieres apuntar, adelante y si no empezamos ya con esta conversación. sí, pues sí, la verdad es que una de las grandes innovaciones es conocer gente diversa, como es el caso nuestro, que tuvimos la ocasión de conocernos en ese espacio de emprendimiento donde había un montón de personas con diferentes proyectos eh, y haciendo cosas que al final pues parece que tienen un rodaje exitoso, BlaBlaCar, pero no solo BlaBlaCar. De ahí salieron iniciativas que a día de hoy siguen funcionando y parte de la innovación es eso, es conseguir esas sinergias y que nos haya llevado a este punto, ¿no? De esta conversación ahora en este podcast sobre innovación. Totalmente, mucho aprendimos, yo creo, todas las personas que pasamos en aquellas épocas por Impact Hub, que es el lugar donde nos encontramos, y es verdad que ha habido muchísimo crecimiento ahí por parte de un montón de proyectos. Bueno, Mm. pues has comentado ya una de las partes de lo que para ti es la innovación, yo creo, que tiene que ver con esa colaboración, ese tipo de perfiles diferentes que se unen. Pero bueno, ya sabes, la pregunta que siempre hacemos es precisamente esta, ¿no? La primera con la que arrancamos, que es, ¿qué es para ti la innovación? Ujú. Pues la innovación, creo que hay diferentes tipos de innovaciones, pero hay algo que es común a todas ellas. Eh, Creo que la innovación es hacer algo diferente eh, para solucionar un problema, ¿no? El problema puede ser el mismo, pero, y transversal históricamente incluso, pero el punto diferente es cómo solucionas ese problema, ¿no? De qué manera diferente, qué prisma le das a la solución. A veces es verdad que puede haber una innovación totalmente radical en el sentido de que es un nuevo problema que antes no existía, por ejemplo, pues la pandemia actualmente, ¿no? El coronavirus, donde hay que poner una solución a algo totalmente nuevo. Aunque nada es totalmente nuevo si lo pensamos fríamente, porque en realidad siempre tenemos un bagaje de sabiduría previa, que es lo que ha hecho, pues eso, que se consigan vacunas en tiempo récord. Siempre hay una expertise previa en el fondo, ¿no? Aunque el problema aparentemente sea nuevo. Pero por resumir, yo creo que sí, que la innovación es dar una solución diferente, con un prisma diferente a un problema, que puede ser totalmente nuevo, como comentaba, puede ser que ya existía y se le da una vuelta, ¿no? El caso de BlaBlaCar es, por ejemplo, un ejemplo de ello, ¿no? Al final el compartir coche ya se hacía hace mucho tiempo y de hecho en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue una práctica muy utilizada. Pero quizás el punto de BlaBlaCar es utilizar nuevas herramientas como es la tecnología para hacer posible que ese compartir coche sea además social y sea una experiencia, ¿no? De viaje, no solamente llegar a un destino. Entonces, bueno, pues al final es eso. Para mí es dar una solución diferente, nueva, a un problema que puede ser nuevo, totalmente radical. Claro, pues has contado una cosa muy interesante, es verdad. Dentro de la innovación puedes, aunque nunca se parte de cero, pero puedes Mm. partir desde un lugar en el que hay mucha novedad
o puedes también, como dices, entendiendo que hay algo que ya existe, pero al que le faltan unas características, por ejemplo, o al que se le pueden añadir distintas funcionalidades o darle un espacio Mm. diferente, pues por ejemplo BlaBlaCar, ¿no? Al final lo que sucede con BlaBlaCar es que una necesidad o una posibilidad que existía de compartir coche, de repente se crea de una manera que es mucho más accesible y también, por ejemplo, a mí me parece que uno de los grandes aciertos, tú me puedes decir, que por aquel entonces, ahora claro, nos parece como algo súper incorporado, ¿no? A nuestra forma de verlo, pero por aquel entonces no estaba aún tan instaurado, que eran las opiniones y el perfil en el que las personas rápidamente pueden hacerse a la idea de con quién comparte coche. Entonces esa parte de confianza, de saber quién es la persona con la que te subes, creo que sumó mucho, ¿no? Al crecimiento de BlaBlaCar, por ejemplo. Totalmente. Eso es, o sea, crear comunidades de confianza, claro, porque es verdad que compartir coches se hacía de una manera más fiable, por decir así, porque compartías con tu vecino para ir al trabajo o con un compañero también de trabajo o con un amigo, ¿no? Pero a romper esa barrera hacia el desconocido se suplía pues gracias a la tecnología y a las validaciones de otros. Entonces sí, crear comunidades de confianza fue una solución a ese miedo aparente que podía haber entre las personas a la hora de compartir coche. Y de hecho, bueno, pues ha cambiado el concepto de moverse y de también de usar los recursos que están infrautilizados, ¿no? Como es en los asientos de un coche o incluso ahora lo vemos con otras iniciativas, ¿no? Como pues compartir piso, compartir pues incluso, no sé, bueno, aquí a lo mejor no tanto, pero en Estados Unidos está muy difundido pues compartir eh, otro tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, el compartir el uso de recursos que tú has dejado de utilizar o incluso eh, fomentar otro tipo de economías como economías circulares, pues con el tema de la ropa, que también lo estamos viendo, ¿no? Iniciativas de este tipo. Al final, pues darle un uso a un recurso y que continúe siendo usado y que esa obsolescencia programada pues se aminore un poco. Es verdad, efectivamente, la parte de BlaBlaCar, me acuerdo que eso lo comentábamos, claro, la parte en la que BlaBlaCar aporta mucho valor es en esa parte de ayuda a la sostenibilidad, Mm. en la que, claro, tú un recurso que antes o que podíamos utilizar en muchos contextos, de alguna forma que estábamos desperdiciando todas las posibilidades que nos daba y estábamos contaminando, pasamos de repente a, en ese momento de compartir, contaminar mucho menos porque ese recurso se optimiza de manera que, pues eso, no, seguimos ahí utilizándolo, ganando, y lo que antes era contaminar para una persona, pues ahora es para cuatro, lo que significa, por ejemplo, pues que ya está reduciendo muchísimo todo ese Mm. impacto. Okay. Has comentado también una cosa, que además yo sé que esta parte también, vamos, tienes mucho bagaje y que creo que siempre está también implícita en la parte de innovación, que es la parte de las comunidades. O Okay. cuando innovamos también verlo desde el punto de vista de las comunidades o las comunidades en sí mismas, siempre son un factor en el que podemos apoyarnos, aunque sea solo por entender muy bien a un conjunto de usuarios y diseñar para ellos. Entonces, bueno, pues como sé que Elsa esta parte también la has trabajado mucho, me gustaría saber qué importancia crees que tiene hoy en día la generación, el cuidado de comunidades y cómo luego eso lleva también precisamente al crecimiento de los proyectos y de las iniciativas. Ujú. Sí, así es. La verdad es que una sociedad que tiende al individualismo, ¿no? Cada vez más, eh, al mismo tiempo, en el ser humano está intrínseco el hecho de ser social y por más que la tecnología parezca que nos separa un poco de la comunidad, pues nuestra comunidad de vecinos, nuestro barrio, tenemos una tendencia, y así lo vemos, de crear redes, ¿no? Está con nosotros y es verdad que iniciativas, bueno, como BlaBlaCar, hay otro tipo de iniciativas también, incluso más sociales, más puramente sociales o que tienen un impacto en personas vulnerables, proyectos en los que también he estado implicada. Está claro que hay proyectos que van más allá de las personas que reciben, ¿no? Ese beneficio. Estoy imaginándome, por ejemplo, yo también he estado en CEAR, ¿no? La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y es verdad que nuestro objetivo, nuestro target eran las personas refugiadas, solicitantes de protección internacional, personas migrantes, pero
nuestros proyectos sí que tenían al final un impacto en la comunidad. No es posible que facilitar la vida y el empoderamiento de las personas que llegan a España sin que el resto de la sociedad se implique en ello, ¿no? Porque por eso la inserción queda una palabra muy pobre, porque en realidad es una inclusión bilateral lo que hay que hacer, ¿no? Una inclusión de ambas partes, no una inserción, sino una inclusión, entendiendo como inclusión el respeto mutuo y la diversidad. Entonces, bueno, yo creo que las comunidades es algo que hay que fomentar, que sobre todo en las ciudades grandes hay que fomentar porque, bueno, porque al final se crean muchísimas sinergias y posibilidades. No sé si me he desviado un poco de tu pregunta, pero al final también hay una parte de comunidad virtual con las opiniones, con las comunidades de confianza que se generan, pero luego también he visto esa parte del impacto que tienen proyectos más allá de los beneficiarios o las personas destinatarias de los mismos. Entonces, bueno, esa es una innovación más difícil de cuantificar quizá, pero que a largo plazo sí que tiene un impacto muy positivo. No sé, creo que me desvía un poco de tu pregunta, No, puede no, ser, pero está bien, además, porque, bueno, estás hablando de algo que ves muy de cerca y justo estaba yo pensando precisamente, claro, porque el término innovación, tú lo has dicho, es esta manera distinta de hacer las cosas. Nosotros también en Design Thinking España decimos que es hacer de manera distinta las cosas, aportando un valor real a las personas. Aquí estamos hablando de aportar mucho valor, ¿no? Y además cuando hablamos de comunidades, un valor que es compartido dentro de una comunidad. Se supone que hay unos valores compartidos, se supone que, bueno, pues las personas tienen sus afinidades. Y lo que justo iba a introducir yo ahora, precisamente hablando de esta parte, gracias al hilo del que tirabas, es, bueno, pues dentro de la innovación social, ¿cómo crees tú que, o más bien, cómo crees tú que se puede promover en proyectos e iniciativas sociales, cómo se puede incorporar la innovación para hacer que estos proyectos, estas iniciativas, también crezcan más? ¿Qué puede aportar la innovación en todo eso, ¿no? La innovación en el ámbito social. Sí, la innovación social al final no deja de ser con lo mismo, es dar soluciones, en este caso, a problemas sociales, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo, soluciones diferentes eh, y distintas, ¿no? ¿Cómo puede aportar la innovación? Pues yo creo que muchísimo, porque al final eh, muchos de los problemas sociales, si no van de la mano de personas que lo pongan en marcha y no solamente lleva un proceso burocrático institucional, implicar a personas que vean o se impliquen, por redundar un poco en el término, pero que se sientan partícipes o agentes del cambio de su entorno, es clave porque eh, y a veces la innovación no la tenemos tan interiorizada, pensamos que los problemas de nuestro entorno dependen de otros, no dependen de nosotros. Y el primer paso para que esa innovación social sea posible es hacer, bueno, que cada uno se sienta responsable de su entorno. Es decir, no decir, bueno, pues hay un problema de medio ambiente y bueno, pues que se pongan las pilas las instituciones públicas, ¿no? Que pongan políticas, que haya leyes, ¿no? Entonces, creo que es un cambio cultural, como muchos de los grandes problemas estructurales eh, que existen, ¿no? Al final hay que cambiar la cultura hacia la responsabilidad individual y colectiva. Y ahora que tanto se habla de la libertad como un término muy manido, y que, que confunde mucho, eh, la libertad es la responsabilidad también. La libertad individual también va muy de la mano de la responsabilidad de nuestro entorno. Eh, y sentirnos partes de una comunidad. Entonces, la libertad bien entendida desde mi punto de vista es sentirnos agentes partícipes de todo lo que pasa en nuestro entorno. Y, y creo que una forma de fomentar muchísimo la innovación social es cambiar esta cultura o este pensamiento hacia un pensamiento de responsabilidad. Entonces, bueno, ese cambio es muy estructural y es verdad que hay muchas iniciativas en centros educativos que ya están fomentando esto, pues bueno, como tú mismo has comentado y que además formas parte de Design Thinking España, bueno, eres el promotor de Design Thinking España y formas parte
o has participado al menos en Design for Change, que precisamente son iniciativas que fomentan la innovación desde pequeño, un cambio cultural de los pequeños para que desde el principio puedan ver que pueden cambiar las cosas en su pequeño círculo, ¿no? Dentro de su pequeño ámbito, fomentando pues, proyectos sociales de cambio pues, en su colegio, en su barrio. Y bueno, eso es un cambio muy lento, pero creo que se puede ir fomentando. Creo que me he desviado de nuevo porque es que es un tema como muy amplio, pero yo creo que la innovación, que era tu pregunta, la innovación cómo puede ayudar a que proyectos sociales tengan más recorrido. Creo que precisamente hacer este diagnóstico inicial de un problema que se sienta por parte de las personas que formamos parte de la comunidad. Porque una de las cosas por las que muchos proyectos sociales no tienen un alcance muy a largo plazo es que muchas veces están, eh, bueno, vienen de arriba, ¿no? Vienen de la parte más institucional y a veces no están apegados a las cuestiones del día a día. Entonces, si cambiamos un poco esa palanca y vamos de abajo arriba, de que nosotros podemos cambiar las cosas, podemos hacer cambios en nuestro entorno, hace que sea más sostenible, puesto que está mucho más apagado a la realidad y a los problemas bueno, sociales que nos competen. Pero bueno, no sé si este es un tema un poco complejo y la verdad es que creo que España aún tiene muchos deberes aún por hacer, ¿no? En todo este cambio cultural de entendimiento de lo que es la comunidad, el compromiso, la responsabilidad individual y de la comunidad, y cómo fomentar esta visión de que al final el emprendimiento no deja de ser eso. El emprendimiento puede ser con ánimo de lucro, puede ser sin ánimo de lucro, pero no deja de ser eh, hacer viable un proyecto personal, un proyecto social, un proyecto de tu comunidad, pero bueno, al final es estar un poco alerta de lo que tienes en tu entorno y ponerle solución, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido muy bien, Sí. pero es un tema muy complejo, la dualidad innovación y social, porque tiene muchas aristas. En España, bueno, los proyectos sociales a veces tienen una parte muy institucional, que a veces no está reflejado con la realidad social, ¿no? Y bueno, como hacer imbricar a los agentes sociales con las instituciones para que tenga más realidad los proyectos, pues es complejo. Es complejo. Pero bueno, creo que sí, que hay esperanza porque hay otros países que sí que lo hacen y tienen muchísimo recorrido ya en este tipo de cosas, como bueno, los países anglosajones, donde el concepto de comunidad y de implicación en tu entorno es como está mucho más interiorizado. Pero bueno, vamos, que tenemos toda la potencialidad para poder cambiar este tipo de cosas. Pues, bueno, a ver, o sea, no te preocupes, Elsa, cuando dices me he desviado un poco. Un principio Sí. básico de la innovación es el divergir y el converger. No te preocupes, que yo estoy muy atento escuchando para converger lo que haya que converger. Y vamos, has pasado por un montón de cosas súper interesantes. Yo voy a rescatar más en esta convergencia, bueno, para subrayarlo, a ver qué piensas al respecto, ¿no? Y luego también, además de esto, pues ya te lanzaré otra pregunta que quiero que empecemos a hablar de tu proyecto en el que estás ahora. Y bueno, o más que a lo mejor lanzarte estas preguntas, cosas que yo recojo muy interesantes de lo que comentabas. Claro, yo creo que tú hablas de algo que además la sociedad, bueno, tiende a hacer. Las empresas tienden a hacer. Otra cosa es cómo nosotras nos sentimos de corresponsables, ¿no? En ese proceso. Pero es que yo creo que ya de forma natural las empresas, los proyectos nos implican. Hoy en día estamos manteniendo constantemente conversaciones. No se da de forma unilateral como antes, que las empresas, que las marcas hablen, por ejemplo, en una gran televisión y nosotras estemos ahí activamente, perdón, pasivamente viendo la tele, comiendo mensajes, ¿no? Sino que en su lugar se generan conversaciones. Entonces, esta parte de implicación, hilándolo con la parte de comunidades, ¿no? Y luego con tipos de situaciones de un calado, pues, social, creo que tienen mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, más que mucho valor, mucho impacto. En la medida en la que necesitamos, por ejemplo, también comentabas el emprendimiento, yo también personalmente mentorizo y ayudo a emprendedores en su proceso. En algunos casos es porque a mí me gusta además hacer esa parte social de autoempleo. Y claro, pues es lo que comentas, ¿no? Ahí también hay que
hay que tirar de una serie de recursos, también hace falta ese ayudar, que en lo social, pues en los proyectos que tú has estado, ese ayudar a que sean capaces de lanzarlo, sean también protagonistas en una medida mayor. Y bueno, pues creo que ahí entran también esas herramientas de innovación que pueden aplicarse a tanto ámbitos empresariales con ánimo de lucro, que también está muy bien, como a otros sociales que tienen otros objetivos más allá del lucro o directamente pues una labor social, ¿no? Y una de ellas también, o dos, que en ese sentido me parecen importantes. Una es la de co-crear, que también creo que va implícito en lo que comentamos. Claro, como cuando tú co-creas con otros actores, estás siendo protagonista, pero al mismo tiempo también estás dando un espacio y desde ahí se generan un montón de posibilidades. Y luego la importancia que tienen las conversaciones, que esto también es fundamental en la innovación. Cuanto más ricas son las conversaciones, cuanto más sentido tienen las preguntas, más capacidad tenemos de acabar generando impacto, que es de lo que se trata. Por un lado, de entender bien a los usuarios y por otro lado, luego llegar, como tú bien decías, a esa respuesta distinta, a esa solución diferente, que bueno, pues es necesaria en la innovación, porque si hacemos lo mismo de siempre no innovamos, ¿no? Entonces, bueno, recojo todo esto, no sé qué te parece, si quieres también respecto a esto comentar algo más, o nos metemos, que también tengo muchas ganas, ya en que comentes sobre el proyecto en el que estás y bueno, pues este proyecto tan bonito, ¿no? Que comentábamos de digitalización, de, bueno, pues estos recursos que estáis dando desde Google también, ¿no? Y desde FAD. Sí, sí, pues la verdad es que la has comentado, o sea, no sé, yo ya más que aportar poco del tema de las conversaciones que se generan, de que al final la persona consumidora también es productora en muchos casos de contenidos e incluso, o sea, el prosumidor, ¿no? Esa figura ambivalente que ya existe, donde pues todos tenemos más poder no sé si mucha gente lo sabe, pero tenemos más poder del que creemos a la hora de volcar nuestras opiniones, a la hora de decidir una compra o decidir ver esto o otra opción con todas las alternativas. O sea, que es verdad que lo único que falta ahí es la concienciación y el discernimiento, porque también ahora hay mucho más ruido que hace tiempo. Es verdad que ahora hay más posibilidad de conversaciones, pero a lo mejor hay que intentar ser crítico, tener un pensamiento crítico respecto a las informaciones. Y esto me permite hilarlo con FAD Juventud, que es donde estoy yo. Es una fundación que lleva pues, más de 30 años trabajando en España. En su origen se creó por una problemática, se creó precisamente como innovación porque había una problemática muy candente en los años 80, como bueno, el tema droga que asolaba a la juventud española en aquel momento. Pero esta fundación pues, ha ido adaptando también a las necesidades de la juventud y sus diferentes problemáticas. Y llegamos al momento actual donde bueno, pues la juventud tiene otros tipos de problemas, otro tipo de preocupaciones y otro tipo de peligros o riesgos, mejor dicho, riesgos que desde la fundación se quiere pues, prevenir. Tiene una labor de prevención muy grande, bueno, tiene el Centro Reina Sofía de investigación en todo lo que tiene que ver con la juventud y el comportamiento sociológico. De ahí pues, surgen muchas iniciativas para la prevención, como por ejemplo una labor también de incidencia y concienciación, como evitar los delitos de odio, fomentar la tolerancia entre los jóvenes. Bueno, pues también campañas respecto a todo lo que tiene que ver con el ciberacoso. Bueno, pues todo lo que son muchas de las problemáticas que los jóvenes actualmente tienen y que hace 20 años no lo tenían. Y bueno, pues cuando he hablado de la comunidad es precisamente esto, ¿no? De lo que ahora los jóvenes pues ya son nativos digitales, actualmente tienen, han nacido con la tecnología y lo han interiorizado como parte de su día a día. Y bueno, pues esa concienciación y esa educación digital que va más allá de una educación de saber manejar un aparato o un dispositivo, sino el cómo manejas la información y cómo pones límites para que tú seas el que lleves el poder de esa utilización y no la tecnología se convierta en una especie de robot
que te asola en tu día a día, ¿no? Y te condiciona. Entonces, bueno, eso es lo que digamos que es como el objetivo, la visión de la fundación. Intentar, pues eso, minorar en la medida de lo posible los riesgos y que los jóvenes estén empoderados en el sentido de tener un pensamiento crítico y saber discernir eh, cualquier tipo de, pues, de bulos, fake news y demás. Y otro, bueno, yo estoy concretamente en un proyecto que es para lo que me he unido a la fundación, que tiene que ver con la empleabilidad, porque al final yo siempre he estado vinculada con temas de, bueno, de emprendimiento, proyectos de emprendimiento y también con todo lo que tiene que ver, bueno, recursos humanos entendido por el lado de la empleabilidad y de la facilitación de las personas para conseguir pues un empleo, para conseguir una capacitación profesional o para incluso conseguir pues, un proyecto propio en emprendimiento. Entonces, bueno, yo me uno a este proyecto en el que FAD Juventud es partner implementador del programa europeo Working Tech. Working Tech es un programa que lidera INCO Academy de la mano y diseñado por Google, Google Internacional, google.org, y donde el objetivo fundamental del proyecto, que es transversal, donde FAD es una de las entidades sociales implementadoras, hay otras que también se han unido, y el objetivo de este proyecto es conseguir la empleabilidad de jóvenes en el ámbito digital, haciendo que se eliminen barreras sociales o económicas que han podido tener estos jóvenes a la hora de poder formarse. De tal manera que puedan capacitarse en poco tiempo de manera efectiva, en concreto para formarse en soporte IT, con el que consigan una certificación profesional de Google. Y la idea es eso, es eliminar las barreras que muchas veces muchos jóvenes han tenido, o bien porque han abandonado bueno, los estudios en un momento dado, o porque a lo mejor han necesitado trabajar muy pronto. Por las circunstancias que sean, no han podido formarse o sí tienen un trabajo, pero a día de hoy es altamente temporal y quieren una mejora laboral, ¿no? Entonces, bueno, va dirigido a ellos, va dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que les guste la tecnología, les parezca interesante este área. No es necesario que tengan ni conocimientos ni experiencia en tecnología, pero sí muchas ganas. Al final la motivación es lo que mueve muchas cosas en este mundo y desde luego para la formación lo que hay que tener es pues motivación y ganas, ¿no? Nosotros como FAT además, más allá de la formación que ofrece Google, que además son contenidos diseñados por ellos porque están muy pegados a lo que piden las empresas, ¿no? Eso es la gran ventaja respecto a ir a una formación un poco más tradicional, que también tiene muchísimas ventajas, ¿no? Pero bueno, el plus que ofrece una formación ágil como esta es que está muy apegado a lo que piden las empresas, ¿no? Los contenidos están actualizados y bueno, vas a poder hacerlo de forma online a través de Coursera, que es la plataforma con la que las personas pueden capacitarse. Pero para que, un poco hilando con lo que antes decíamos, para que esto sea realmente social tiene que haber un aspecto humano y es lo que ofrecemos a través de FAD. Lo que ofrecemos a los participantes que obtengan la beca, que tenemos hasta 600 becas que gestionamos para esta edición. Lo que intentamos es que estas personas no se sientan solas en una plataforma donde bueno, van a tener unos contenidos online, sino que tengan un acompañamiento en todo momento. Un acompañamiento desde el momento que empiezan la formación, con tutores expertos, tutores que tienen pues un perfil muy rico, porque tienen un perfil dual en cuanto a conocimientos técnicos para resolverles dudas en el proceso, como también un rol pedagógico, en el sentido de que muchas veces las formaciones, y todos nos han pasado, pues cuando empezamos ya no es porque los contenidos no lo entendemos, sino porque a lo mejor puede ser árido, porque a lo mejor puede ser que nos desmotivemos en el camino. Bueno, pues para eso están también el rol de tutores, no solamente esas personas que te resuelven cosas, sino que te dan aliento, te dan otras herramientas para poder enfrentarte a cualquier desmotivación en el camino que haya. Y la idea es eso, es que las personas estén acompañadas, pero no solamente se queden
ese acompañamiento tan útil durante el proceso de formación, sino que después de esa formación, cuando se obtenga el certificado profesional, los estudiantes que ya son, bueno, pues ya han dejado de ser estudiantes, ya son personas que ya tienen ciertos conocimientos respecto a la materia para la que se han formado, puedan acceder a un pool de mentores con un perfil de áreas de recursos humanos y también un perfil de áreas digitales de diferentes empresas. Esto les va a permitir tener un conocimiento de un área nueva. A veces, muchas veces cada área profesional tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, a veces cuando nos cambiamos hacia otro área, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en la parte más empresa privada, ¿no? Como BlaBlaCar, también estuve en BBVA, bueno, estuve en diferentes empresas, y cuando cambias al ámbito social, pues tiene otras casuísticas, otras necesidades, pues bueno, ese desconocimiento, esa incertidumbre de un cambio profesional, nuestros participantes van a tener menos, ¿no? Porque van a poder estar acompañados de estos mentores que les van a abrir un poco los ojos respecto a lo que se pide en este ámbito digital, van a ser sus orientadores, van a poder asistir a formación en competencias transversales, todo lo que tiene que ver con la comunicación, el trabajo en equipo, cómo enfrentarte a una entrevista, cómo reforzar tu marca personal por redes sociales, cómo hacerlo. Bueno, todo lo que tiene que ver con toda aquella parte que no es saber de algo, sino el cómo Y aplicas cómo ese cómo lo algo. aplicamos, ¿no? Sí, eso Pero es, justo, eso es. eso te iba a decir en relación a eso, Elsa, que qué importante también estas soft skills, esta nueva Mm, forma en la que hoy se entiende que la educación debe ir hacia ahí, porque claro, antes el conocimiento era algo que era más complicado de almacenar y de alguna forma acceder a él, aunque fuese por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces antes tenía mucho más sentido que de repente, aunque bueno, esto es debatible, ¿eh? Pero bueno, sí ya tenía sentido entonces, pero tenía desde sí. luego más el hecho de que tú tuvieses que aprenderte de memoria una serie de cosas para que rápidamente, o bueno, tuvieses que tener unos conocimientos para que todo ese tiempo tú te lo ahorraras y pudiese ser muy resolutivo cuando alguien venía con una pregunta. Pero claro, es que realmente a día de hoy la información es tan accesible que pienso que es como tú decías, es vale, tenemos toda esta información, pero en realidad para accionarla, no solo para mostrarla, sino para accionarla y accionarla en el mundo en el que vivimos, en el que es tan importante, hemos pasado por ahí, las comunidades, la colaboración, las conversaciones que se generan, necesitas unas habilidades, ¿no? Que entiendo que son las que estás comentando y en las que Mm, también estáis formando de una forma más o menos directa ujú, a estos chicos, estas chicas, porque si ya en la propia dinámica que lleváis a cabo, en la que son acompañados por mentores, por mentoras, en las que también ellos tienen que ir viendo a través de conversaciones y de las propias observaciones que se hacen, y si tienen que trabajar en equipo también, todo esto es como algo que va permeando, ¿no? Y les va ujú. haciendo también unos profesionales mucho más capacitados, con unas condiciones mucho mejores para el mercado laboral que hay hoy, que por supuesto, claro, desde el punto de vista de el conocimiento tecnológico, pues tiene también, abre muchísimas posibilidades porque, claro, y la tecnología efectivamente, los Mm, puestos de trabajo que requiere son muchos, porque además va de forma exponencial y hay muchas mm. cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, me parecía, claro, esto que comentabas, que el planteamiento es súper bueno y aparte también esos partners con los que contáis, por un lado lo tenéis en Coursera, pero es que además Google es aquí de alguna manera el que os está dando todos esos conocimientos, ¿no? Y bueno, como partner me parece, vamos, un lujo tenerle. Sí, la verdad es que sí. Es un lujo poder, eso, pues digamos, al final precisamente una de las innovaciones fundamentales del proyecto es este tipo de asociación o colaboración, ¿no? Entre diferentes eh, pues esos tipos de empresa, tipo de organizaciones, porque aquí hay muchos partners implicados. Inco Academy, que es una empresa tecnológica muy focalizada o con mucho foco en todo lo que tiene que ver romper barreras socioeconómicas para que cualquiera pueda acceder cualquiera puede acceder sin dificultad siempre que, bueno, lo que hemos hablado tenga motivación y ganas. Google, por esa parte de conocimiento de contenidos bueno, y de especialización, diferentes formaciones que demanda el mercado y, bueno, Coursera como plataforma.
Pero sí, la verdad es que es un lujo tener pues, este tipo de asociaciones tan diversas entre diferentes tipos de organizaciones. Y nosotros como FAD pues, estamos por la parte social de llegar a esos jóvenes, ¿no? A esos jóvenes que se han visto en su vida sin posibilidad de acceder o que quieren hacer un cambio porque se han dado cuenta que en el sector en el que están pues no tienen muchas perspectivas de futuro y bueno, es una oportunidad también que podamos darles a ellos. Es que me parece lo que comentamos, me parece que es una iniciativa muy interesante y muy potente porque aúna esos dos puntos, el punto de vista del aprendizaje tecnológico, que hoy es tan importante, pero también ese desarrollo que estos chicos, estas chicas, como comentas, pues no han tenido ese acceso a tantas cosas que ahora mismo son muy útiles y que les va a facilitar claramente ese acceso al mercado laboral. Y bueno, que este tipo de actividades, de habilidades de las que también hablamos en la innovación, el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa, no solo sirven para tener puestos de trabajo mejores y para acceder al mercado laboral, sino que también en la propia vida son útiles. Entonces, Totalmente. bueno, pues creo que esos dos pilares, esos dos puntos desde los que hacéis el abordaje, Mm. aparte de ser complementarios, pues realmente creo que son las claves necesarias para esos objetivos que tenéis. Así que la iniciativa me parece muy, muy buena y bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que además con todos estos partners, todos los distintos actores que colaboráis en esto, pues vamos, seguro que va genial. Ya me has comentado, de hecho, que tenéis ya bastantes alumnos, que todavía sigue habiendo opciones de que se inscriban más, que bueno, pues desde aquí animamos también a que os metáis en FAD Juventud. Bueno, Elsa, de hecho, si quieres decir exactamente dónde pueden entrar al proyecto, aprovechemos. Sí, 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 sí. Pues efectivamente, si entráis en fad.es, vais a encontrar los diferentes proyectos que hace la Fundación. Pero si queréis específicamente entrar lo que es ya la landing para ver todo el proyecto de lanzadera WIT, que es como le hemos llamado, porque no como hemos hablado, no queremos que sea una simple formación, sino que sea una verdadera lanzadera para despegar tu carrera en el ámbito digital, pues podéis entrar en lanzadera WIT, lanzadera WIT, por lo de Working Tech, ¿no? Lanzadera wit.campusfad.org. Genial. Elsa, yo creo que en la descripción del vídeo, además, vamos a ponerlo, esta dirección, para todas las personas que nos escucháis. Vamos a poner ese enlace que comenta Elsa y así con que solo pinchéis ya podréis acceder. Y bueno, pues ver si es que os sentís identificados con todo esto, veis todo lo interesante que puede ser, pues que entréis y a partir de ahí ya, bueno, aprovechéis todas las posibilidades que os ofrece este proyecto, esta iniciativa. Bueno, Elsa, pues mira, justo también en relación con esto, ya que se nos va acabando el tiempo, que pasa muy rápido, te habrás dado cuenta, bueno, a mí al Sí, menos sí, sí, siempre se me sí. pasa súper rápido cuando venís. Quería preguntarte, hemos hablado de esta iniciativa, de este proyecto en el que estás, otras iniciativas, otros proyectos que creas que están aplicando la innovación de una forma adecuada, que lo están haciendo bien en relación con la innovación. ¿Qué iniciativas, qué proyectos has visto a lo largo de toda tu carrera profesional o ahora que lo han hecho bien o que lo hacen bien en relación a la innovación? Pues la verdad es que hay muchísimos proyectos interesantes, me cuesta elegir, pero por el decir dos, hablaría del mercado social de Madrid, que fíjate, a lo mejor siempre se vincula innovación a tecnología, pero a veces hay innovación en cosas caseras, ¿no? Que no tiene, bueno, no tiene por qué ser el caso, ¿no? Porque en el mercado social hay muchas iniciativas. El mercado social de Madrid y en realidad, por ampliarlo a toda España, la Red Española de Economía Social y Solidaria, REAS, me parece que es una comunidad, para mí sí que es una comunidad de empresas eh, que tienen bueno, entre sus estatutos, todas ellas cumplen unos valores comunes, ¿no? Es lo que hablábamos de comunidad, pues sí que funcionan en forma de comunidad. Eh, Tiene unos valores comunes como puede ser, porque siempre vinculamos digamos que siempre hacemos la dicotomía empresa privada, ONG, pero ahí hay un limbo que existe y hay que ponerle en valor, que son todas las empresas, que son empresas, obviamente, quieren ser sostenibles, pero cuyo fin
no es las plusvalías en sí mismas, no es conseguir un beneficio en sí misma, sino ser sostenible, cubrir costes y pagar adecuadamente a sus empleados, si los tienen, o que estos empleados sean incluso socios, ¿no? Fomentar un poco lo que hablábamos, la responsabilidad colectiva, pues aquí sí que se tiene en cuenta, y a la hora de incluso de la toma de decisiones, bueno, pues tienen como un decálogo, tienen como unos valores comunes que sobre todo es esto, no es tanto la finalidad del lucro per se, sino la sostenibilidad económica, y luego tener un impacto sostenible también en su cadena de valor, ¿no? Pues al final, por eso funcionan como una comunidad. Lo que se intenta es que todas las empresas proveedores que hay en el tránsito, en su actividad económica, pues también se rijan por este tipo de valores, también pues que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente, etcétera. Entonces, por poner en valor esto, que es verdad que puede parecer que que iniciativas más tecnológicas es verdad que tienen como más, se ponen más en alta, pero estas empresas están ahí. De hecho, se ha hecho alguna vez algún estudio donde en la anterior crisis, no, en esta habría que ver los resultados de ahora, pero en la anterior crisis se vio que empresas habían tenido más resiliencia, porque las empresas, igual que las personas, hay algunas que tienen más resiliencias que otras, ¿no? Y estas empresas con esta dinámica de sostenibilidad económica eh, resisten más pues a las embestidas económicas, también porque tienen planes más a largo plazo, no buscan a lo mejor el rédito a corto plazo eh, tan salvaje como otras puede ser. Entonces, bueno, sí que las quiero poner en valor porque me parece que están haciendo cosas interesantes en términos de innovación en cuanto al procedimiento interno, a los procesos internos que siguen. Eh, están dando salida a oficios que a lo mejor han quedado un poco inactivos, pero que en el medio rural, por ejemplo, están movilizando la economía, e incluso están haciendo que esa España vaciada en pequeña escala, porque no, eso a largo plazo ojalá que se consiga, pero en pequeña escala están haciendo que se mitigue algo. Entonces, bueno, también quería ponerlo en valor, pues eso, esta comunidad de empresas de economía social y solidaria, que no solo hay cooperativas, también puedes tener otra forma jurídica. La idea fundamental es esto, es tener como estos valores y estos procedimientos internos de cumplimiento interno de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y por poner otra, pues así como más grande y que es más internacional, pues bueno, las empresas B Corp, eh, que bueno, tiene un trasfondo que me parece interesante, porque al final la idea primordial de esta asociación de empresas, que bueno, más allá del sello que luego consiguieron eh, fomentar para las empresas que estuvieran asociadas bueno, a esta asociación de empresas B Corp, es el tema del triple balance, ¿no? Pues el que tuvieran, pues no solamente rindieran cuentas en términos económicos, medioambientales, sino también sociales, ¿no? ¿Qué impacto tienen sus actividades en el entorno en el que están? Pero bueno, tampoco seguro que habrá alguna ocasión de que tengas una conversación con alguna empresa B Corp que te explicará muchísimo mejor que yo este tipo de detalles de cómo se organizan. Pero bueno, por ponerte dos ejemplos un poco más internacional y un poco más local, español, pues quería decir estas dos. Muy interesante. Bueno, Impact Hub es B Corp, de hecho, Elsa. Ah, sí, sí, es verdad, es Y, verdad. sí, y luego también sí, conozco algunas empresas más. Lo que sería muy interesante, gracias por la recomendación, sería traer a alguien de B Corp para poder hablar con él, con ella, sobre esta certificación, porque es verdad que sé que es súper exigente y claro, en ese proceso en el que a ti te asignan bueno, es esa categoría B Corp que puedes tener como empresa, no es sencillo y bueno, hay que demostrar mucho y eso también muestra al final el valor que tiene, que seas una empresa B Corp. Bueno, Elsa, pues rescato una última cosa de lo que has dicho que me parecía muy interesante, que es lo que tiene que ver con que efectivamente yo también pienso en Design Thinking España,
Claro, siempre partimos, de hecho, en un proceso de design thinking partimos de necesidades que rescatamos, de deseos de los usuarios a los que nos dirigimos. Por lo tanto, eso va por delante de la tecnología, es decir, las personas van por delante de la tecnología porque la tecnología al final lo que está haciendo o debe hacer, que es cuando tiene impacto, es responder, Mm. es ser un medio para que las personas, bueno, pues respondamos a los distintos retos en la vida, que eso tiene que ver con retos empresariales si somos una empresa, pero también vitales. Que la tecnología nos ayude, ¿no? A tener un mundo mejor, a que todas las personas podamos ser más felices, todo eso es lo ideal, ¿no? Mm. Entonces estoy contigo en eso que comentabas. No necesariamente cuando yo pregunto ejemplos de empresas que lo están haciendo bien en innovación, iniciativas, proyectos, pienso en un componente tecnológico muy grande. A veces puede coincidir, pero no, para mí también va por delante lo anterior y bueno, pues justo además tú comentabas con toda tu experiencia y abanico que tienes de conocimiento sobre lo social, apuntabas a dos que inciden mucho en lo que las personas aportan o en lo que las empresas pueden aportar para las personas. Así que me parecía, pues eso, que voy a decir, muy interesante y estoy completamente alineado. Pues nada, Elsa, si te parece ya, estamos terminando. No sé si hay alguna última cosa que quieras comentar, si has estado a gusto, espero que sí, a mí me ha encantado Sí, hablar sí, sí. contigo. Sí, totalmente encantada. Muy a gusto, como siempre. Sí. Y nada, pues en ese caso, si te parece, lo dejamos, nos emplazamos a otro momento, que ya estamos ahí diseñando, de hecho, con más personas para un debate a tres o a cuatro, en el que también, bueno, hablemos con temas relacionados con la innovación. Y mientras tanto, Elsa, pues como te decía, que muchas gracias. Y bueno, ya sabéis, todas las personas que estéis interesadas en esta parte que comentábamos de esta iniciativa de FAD, que además es completamente gratuita, es un itinerario en el que se puede aprender toda esa parte tecnológica, toda esa parte también de recursos, de soft skills, de habilidades blandas que son tan importantes hoy en día. Y bueno, quedan en el enlace. Y nada más entonces, Elsa, que hablamos pronto. Hablamos, un gusto. Gracias a Venga, todos. Elsa, nos vemos. Hasta Adiós. luego, hasta luego.